Buenas tardes a los que estáis aquí presentes, a los que están conectados. Empezamos hoy el nuevo ciclo de las jornadas permanentes de familia. Y la verdad es que lo empezamos muy contentos por poder recuperar la presencialidad después del año pasado que todo fue online. En cualquier caso, como hay que aprovechar todas las herramientas, pues de nuevo mantenemos esa presencialidad con los que estáis hoy aquí, pero también la conexión para todos aquellos que queráis o que podáis seguirlo desde casa. Desde casa, desde vuestro trabajo, desde allí donde estéis. Yo estoy muy contenta con estas jornadas porque, como siempre, traemos a amigos que hacen que estas reuniones y estas jornadas sean más bien pues como una tertulia muy agradable en la que tratamos temas muy serios. Este año, además, siguiendo con el tema elegido por la Asociación Católica de Propagandistas como tema nacional, la corrección política y la cancelación de la libertad, siguiendo con el congreso que hace poco hemos tenido de Católicos y Vida Pública, donde se trató el mismo tema, bueno, pues hemos elegido esa cuestión, la de la corrección política y la familia, para desarrollar nuestras jornadas. Y tenemos hoy como primer invitado a Pablo Nuevo, del que lo primero que tengo que decir es que es un amigo desde hace muchos años, no vamos a decir cuántos, porque entonces queda de manifiesto lo mayores que ya somos. Pablo es licenciado en Derecho, doctor por la Universidad CEU San Pablo, se licenció en Comillas, estuvo, como otros aquí, en la Universidad de Notre Dame con una estancia de investigación, es profesor de Derecho Constitucional y ahora es el secretario general de la Universidad del CEU Abad Oliba. Durante muchos años ha sido el secretario del Centro de Barcelona de la Asociación Católica de Propagandistas y tengo que decir que ha hecho una labor fundamental en el desarrollo de esa función. Y además, no sé si esto se puede decir o no, pero Pablo es políticamente incorrecto. Así que creo que es una persona muy adecuada para hablar de la cuestión que hoy nos ocupa. Y Pablo se va a sumergir en el tema de familia y legislación y una nueva ingeniería social, que es en lo que estamos, ¿no? Con distintos ataques a la institución familiar, con la pretensión de subjetivismo, de que todo da igual, de que todo vale, y no es así. En cualquier caso, además, Pablo dirige el grupo de trabajo que da lugar a este volumen, ¿no? A la corrección política, a la cancelación de la libertad, hacia una nueva forma de totalitarismo. Bueno, como no queremos que eso sea, como vemos que la familia desde distintos ámbitos sufre, bueno, pues muchos embates, queremos de alguna manera pues dar instrumentos, alertar, poner de manifiesto que la familia sí importa, que la familia es fundamental para la sociedad, que no podemos dejar pasar todas esas situaciones y por eso Pablo nos va a hablar de esta cuestión centrada, como digo, en familia y legislación y esa nueva ingeniería social. Pablo, cuando quieras. Bien, pues bien. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. No vamos a decir los años, pero como son muchos, eso justifica la presentación que ha realizado, que está muy por encima de los méritos. Bueno, como yo soy una persona de orden, voy a intentar responder a lo que se ha planteado en el anuncio de convocatoria, ¿no? Lo que es la programación del seminario, ¿no? La corrección política, y vamos a ver la parte de la legislación y los riesgos que presenta la ingeniería social. Entonces, si yo no lo tengo mal entendido, ¿no? Primero se trata que haga una
primera intervención para que luego podamos seguir el coloquio durante la comida informal, para los que tenemos la suerte de estar presencialmente, y responder a las preguntas. Bien, bueno, la verdad es que se acaba de celebrar un congreso muy importante aquí en la universidad sobre lo que es la corrección política, y no me voy a extender en ello, pero sí que podemos hablar de un fenómeno, un mecanismo social propio de las sociedades de nuestro tiempo, ¿no? Vinculado a una serie de dinámicas de la posmodernidad líquida, que apunta al control del lenguaje en el ámbito público para evitar supuestas discriminaciones, ofensas o tratos vejatorios a grupos de personas, ¿no? A colectivos que históricamente han sido victimizados, y entonces, pues, para por fin, ¿no?, que puedan comparecer en la esfera pública con la igualdad y el respeto que merecen, pues hay que excluir determinadas opiniones, ¿no? Desde el punto de vista fenomenológico, yo creo que podríamos partir de esta idea de la corrección política. Claro, ¿dónde entramos con la cuestión de la legislación, ¿no? Y por tanto, lo que yo quiero subrayar es el carácter intensamente político que tiene la corrección política, ¿no?, que es un fenómeno de dominación, valga la redundancia, y cómo afecta a la comprensión de la familia, diría también a la propia comprensión del fenómeno jurídico, de lo que el derecho es. Pues que ese control del lenguaje, aunque también se pretende hacer por el poder blando, ¿no?, de la opinión pública, que en ocasiones es terrible y es mucho más, mucho más duro en sus manifestaciones que lo que es la acción del poder político formalizado, pero quiere utilizar el poder político formalizado para excluir las visiones distintas de la realidad y de lo que es la persona de la esfera pública, ¿no? Primera parte. ¿Esto cómo lo hace el poder? ¿No? Pues lo hace repasando, a mi modo de ver, hay como tres grandes vertientes en el que la legislación, con impacto en la familia, está imponiendo la corrección política. En primer lugar, por la regulación de los derechos de la infancia. Si miramos, ¿no?, que está en tramitación la ley de protección de la infancia y de modelos familiares, o la ley ya aprobada sobre protección jurídica de la infancia ante el maltrato, veremos que junto a algunos elementos razonables, que uno, bueno, podría estar de acuerdo, podríamos discutir a lo mejor si sirven de coartada, pero, ¿no?, es evidente, pues, que el legislador tiene que intervenir ante casos patológicos, pues, para evitar el maltrato, el abuso o el acoso que puedan sufrir los niños, ya sea en el ámbito de su familia, ya sea a través de las redes o como sea, ¿no? Pero con esa excusa, lo que hace el legislador es, en primer lugar, convertir al niño en sujeto de derechos totalmente autónomo, ¿no?, con una capacidad de elevar a la categoría de derecho, por tanto, con obligaciones para terceros, lo que se le pasa en cada momento por la cabeza, ¿no?, su arbitrio, su capricho subjetivo. Y eso quiere decir que el niño tiene, ¿no?, que el niño tiene derecho a cualquier opción vital, coincida o no con los planteamientos en los que quieren educar a los padres, tiene, con cualquier forma de ordenación o de juicio moral de carácter objetivo, o incluso, ¿no?, aunque sea en contradicción con su propia realidad biológica, ¿no?, con la constitución ontológica de lo que es ese niño, ¿no? Tenemos aquí primero luego intentaré explicar por qué. Voy a hacer primero como las piezas del puzzle y luego a ver si podemos encajar el puzzle. En segundo lugar, tenemos las leyes educativas. ¿Por qué? Pues porque las leyes educativas no solo cambian lo que se ha entendido históricamente por educación, ¿no? Digo, educación es que hay algo que merece ser transmitido, unas personas saben y se lo comunican a otros que tienen que aprenderlo y que tienen que aprenderlo. Si resumimos mucho lo que es la educación.
ahora la finalidad principal de la educación, si uno mira las leyes educativas vigentes en España en los últimos años, la transmisión de contenidos es quizá lo menos importante. Y lo relevante es de qué forma la educación sirve para generar un determinado tipo de persona que asuma una serie de planteamientos. Y en esa tarea forma parte de la legislación educativa no solo el conocimiento de determinadas realidades, que incluso a lo mejor una persona puede criticar o juzgar, sino la asunción de esas realidades como algo positivo, ¿no? El llevar a criterio de valoración moral y proyectarlo en los criterios de evaluación de las diferentes asignaturas digamos, el contenido de la legislación, ¿no? Es decir, no solo que hay una legislación que uno pueda pensar que se aparta de lo que es la realidad de las cosas, que eso, digamos, no deja de ser el fenómeno de saber que existen leyes injustas, algo que, en fin, no es novedoso, sino que la novedad radica en convertir la ley injusta en parámetro de evaluación, la asunción, ¿no? El aceptar el criterio valorativo de esas leyes que algunas personas pueden considerar que son injustas como criterio de valoración. Y por último, el derecho antidiscriminatorio. Algunos autores del derecho constitucional señalan que lo propio del constitucionalismo contemporáneo, o una de las manifestaciones, es llevar a la esfera pública manifestaciones de la personalidad que hasta ese momento habían permanecido en la vida privada. Pero claro, el proyectarlos en la esfera pública implica considerarlos como, no solo como algo que debe ser permitido o incluso que debe ser socialmente valioso, sino además como elemento que impide, ¿no?, que se proyecta sobre el campo de acción de los otros sujetos sociales para condicionar, ¿no?, el ejercicio de sus libertades, ¿no? Tenemos ¿no?, las leyes de igualdad de trato, presentes en prácticamente todas las comunidades autónomas de España, que mutan de la igualdad entendida como igualdad ante la ley o igualdad jurídica a la obligación de dar el mismo trato a todo tipo de realidades, que es algo que ya no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque tratar igual lo que es desigual es algo injusto. Y además, imponiendo esa obligación tanto a sujetos públicos como a sujetos privados, familia y escuela. Es más, al llevar esto a la escuela, igual que llevar a la escuela la obligación de, ¿no?, por esa publificación de la identidad percibida, sentida, ¿no?, el capricho individual momentáneo del niño a la categoría de derecho, rompe la necesaria confianza que tiene que haber entre la escuela y la familia. Porque, claro, el corolario de esta dinámica es que ante un planteamiento en el que el niño manifiesta una voluntad discordante con la de sus padres, si la escuela ayuda a los padres a encauzar la voluntad del niño, está coartando el derecho que el legislador ha reconocido a ese niño y por tanto se está poniendo en falso, ¿no? Podríamos decir que esto significa, ¿no?, que la escuela se ve dificultada para cumplir con su papel de ayudar a las familias en la educación de sus hijos. Bien, podríamos pasar a ejemplos de derecho positivo, pero, digamos, las piezas del puzzle serían estas, ¿no? La corrección política no es únicamente legislación injusta, sino que es legislación injusta con voluntad de transformación social y cultural. Y por eso es por lo que podemos llamar ingeniería social. Podríamos pensar que esto al final es una cuestión simplemente, y no sería poco, de carácter moral. Pero,
digamos, planteadas así las cosas, en mi opinión, se trata de algo profundamente político y que incide en la propia realidad del derecho. Y a ver si soy capaz de explicarlo. Estos fenómenos tienen como mínimo dos efectos letales para la ordenación de la vida política. El primero es que rompe con la idea de la subsidiariedad y contribuye a una sociedad de individuos completamente aislados, ¿no? De átomos disgregados, por tanto, a merced del poder o del gran capital, del mercado. Y, en segundo lugar, porque tiene el efecto de limitar la libertad de expresión y, el siguiente paso, la libertad de conciencia de quienes no se adhieren a una antropología digamos, de autonomía ilimitada de la voluntad, liberacionista, progresista, como queramos llamarla. Yo a ver si soy capaz de explicarlo. ¿Por qué digo que en estos planteamientos proyectados en el ámbito de la familia, que es el que nos ocupa hoy, vamos hacia una inversión, a una destrucción completa del principio de subsidiariedad? ¿No? Si miramos, ¿no?, familia, hombre, mujer, niños, y me he enfocado, ¿no?, para subrayar, digamos, o para ejemplificar la corrección política en este ámbito, en la cuestión de los derechos del menor. Claro, todo se hace, ¿no?, es la rúbrica con la que se construye esta legislación, por el interés, ¿no?, el interés superior del menor. Entonces, de hecho, todas estas legislaciones siempre dicen, no, esto se hace, ¿no?, y el criterio guía es el interés superior del menor. Pero, claro, plantea las cosas de una manera que deja sin plantear la pregunta previa, y es a quién le corresponde definir el interés superior del menor. Claro, en una antropología sensata, uno diría que quien le corresponde, salvo casos patológicos, definir cuál es el interés superior del menor es a los padres, ¿no? Yo creo que, salvo que una persona esté absolutamente cegada por la ideología, yo creo que cualquier persona tendría que reconocer que, en principio, quieren lo mejor para sus hijos, mejor, ¿no?, quieren más a sus hijos los padres que un funcionario. En el mejor de los casos, un funcionario, los manuales del derecho administrativo del siglo XIX, lo tratará con justicia. Y está bien. Pero, en principio, repito, salvo casos patológicos, un padre tratará a sus hijos no solo con justicia, sino con algo más que justicia, ¿no? Tratará con benevolencia, lo tratará con afecto, lo tratará con amor. Y, por tanto, quien tiene que definir con carácter previo, ¿no?, es una cuestión jurisdiccional, por así decirlo, en sentido profundo, qué es el interés superior del menor, son los padres. Y luego, si acaso, en supuestos patológicos, que puede haberlos, de manera correctiva puede entrar la autoridad política. Claro, en esta legislación que yo estaba comentando hay una inversión. Primero, es el legislador el que define en qué consiste el interés superior del menor. Esos derechos de autonomía absoluta y limitada de configurar su existencia prescindiendo de la realidad con acuerdo a su capricho subjetivo. Y después entran los padres a ejercitar los pocos derechos que todavía les quedan derivados de la patria potestad, pero solo mientras no se separen del interés superior del menor, tal y como ha sido definido por el legislador, ¿no? Por tanto, vemos aquí una inversión del principio de subsidiariedad, ¿no? Sin el fondo, ¿no?, también diríamos los juristas, hay una inversión de la carga de la prueba, ¿no? En una recta antropología es, oiga, son los padres los que, y quien tiene que probar que no lo están haciendo bien los padres es quien quiere quitarles o quiere privarse de la patria potestad. Aquí es al revés, ¿no? Es el padre el que tiene que estar justificando que no se aparta del interés superior del menor, tal y como ha sido definido por el poder, ¿no? Por tanto, son legislaciones que dificultan, ¿no?, que intentan impedir a la familia actuar como familia, ¿no? Porque lo que corresponde a la familia, y no es casualidad que el ser humano sea, de todas las criaturas vivientes, ¿no?, aquella que durante más tiempo necesita de sus padres, ¿no? Claro,
si es aquella que durante más tiempo necesita de sus padres, porque la constitución ontológica del hombre es el de ser un ser dependiente, claro, como eso no se puede cambiar, el ser dependiente, el necesitar de otros, si no son los padres, tiene que entrar alguien en sustitución, ¿no? Y ahí es donde entra el poder. Y eso creo yo que es algo que no es simplemente una cuestión moral, sino que tiene una implicación política profunda. Pero decía, hay otra derivada que también tiene, digamos, su plasmación jurídico-política. Lo que caracteriza a un derecho es que es un ámbito protegido en el que el titular del derecho, cuando lo ejercita, no requiere de justificación. Uno no tiene que dar cuenta de por qué ejerce su derecho, porque precisamente tiene su derecho, ¿no? Si tenemos derecho a la libre circulación, uno no tiene que explicar y justificarse ante nadie de por qué sale a la calle a dar un paseo, porque tiene derecho a la libre circulación. Si tenemos el derecho de propiedad, uno no tiene que dar cuenta ante nadie de por qué se va a la casa del pueblo de sus abuelos un fin de semana, porque precisamente está ejercitando su derecho. El derecho es lo que no requiere justificación. Claro, ¿quién tiene que justificar? El que pretende entrar en el ámbito protegido por el derecho. Es el que está, sobre el que recae la carga de la justificación. Es sobre el que recae la carga de la justificación. De tal forma que quien quiere entrar en el ámbito protegido por el derecho es percibido como alguien que como mínimo quiere restringir el derecho sino vulnerarlo, ¿no? Y si lo llevamos a este ámbito, claro, determinadas opciones vitales planteadas como derechos para los niños, quiere decir que son ámbitos en los que los niños, o quienes los ejerzan, no tienen que justificarse, no tienen que dar cuenta ante nadie. Y el que plantea que le tengan que dar cuentas es el que está haciendo la intervención desde fuera, y es el que está obligado a explicar el por qué quiere restringir un derecho reconocido a los niños. Y como comparece en el discurso público como un eventual limitador de derechos, ¿no? Como alguien que quiere rebajar el nivel de derechos reconocidos en la sociedad y ¿no? Que los derechos ¿no? Es lo mejor que tenemos porque es lo que nos permite la libertad, etcétera, 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 aparece como un potencial enemigo de la libertad. Y por tanto, quienes cuestionan ese modelo antropológico necesariamente acaban apareciendo desde una libertad de expresión debilitada, rebajada. ¿Por qué? Porque van precisamente contra aquello que no necesita justificación, que son los derechos, lo que está sustraído del debate, ¿no? Es el efecto del debate. Cuando algo se reconoce como derecho es que lo quitamos del debate público. El debate público es cómo ordenamos lo que no es, lo que no forma parte de los derechos. Claro, pero comparecer en el debate público una determinada opción antropológica, una forma de entender la persona y la sociedad desde una libertad de expresión debilitada, significa comparecer en el debate público en inferioridad de condiciones. Claro, porque es un debate trucado, donde hay uno que tiene la capacidad de expresar todas sus posiciones y hay otro que comparece desde la obligación de silenciar parte de sus posiciones, ¿no? Y eso, pues, en fin, no hace falta dar demasiados ejemplos para mostrar que significa perder. Claro, cuando uno comparece en un debate con inferioridad de condiciones, pues lo más normal es que acabe perdiendo. Por eso, decía, la corrección política no simplemente es una moda o no es una manía y no tiene una cuestión simplemente de plasmación de digamos, de opciones vitales distintas, sino que tiene un profundo significado político porque responde a un proyecto de dominación, ¿no? Es una cosa de poder en sentido fuerte, ¿no? Aun cuando se quiera plantear como poder neutro, pero el ámbito del poder es el ámbito de la decisión, ¿no? Quien manda decide y actúa. Pero claro, decidir y actuar es siempre
tomar decisiones sobre cuestiones que tienen implicaciones morales. No cabe esa pretendida neutralidad. No es casualidad, ¿no? Yo creo que no era una figura retórica, ¿no?, que el entonces cardenal Ratzinger hablara de dictadura del relativismo, porque si vemos, ¿no?, si unimos las dos consecuencias políticas, la resultante es la dictadura del relativismo, ¿no? Por un lado, ¿no?, una hipertrofia del poder que solo tiene individuos aislados a sus pies, porque rompe, ¿no?, la primera estructura de sociabilidad, la primera estructura de solidaridad, la primera estructura de transmisión cultural. También uno podría darle la vuelta y decir la primera estructura de resistencia al dirigismo cultural, y por otro lado sitúa en inferioridad de condiciones en el debate público a quienes quieren cuestionar esa visión antropológica, restringiendo sus libertades. Por tanto, ¿no?, me parece completamente acertada la metáfora o la idea de la dictadura del relativismo, ¿no? Y por eso, digamos, me parece a mí, no solo es necesario responder a este fenómeno con una dimensión cultural, sino que toda respuesta a este fenómeno necesita también de una plasmación política, ¿no? Porque al final la articulación cultural sin la proyección política, antes o después está condenada al fracaso, ¿no? Podríamos hablar, ¿no?, pero ya nos iríamos del plano de la legislación, o iríamos a la legislación por omisión, ¿no?, de cómo la corrección política se impone también a través del poder blando, ¿no?, el poder blando de las grandes corporaciones, especialmente las grandes empresas tecnológicas, ¿no? No es casualidad, porque también es funcionalmente interesante para una forma de entender el mercado, no es casualidad que las grandes corporaciones estén encantadas con el fenómeno de la corrección política, porque, digamos, permite individuos que, ¿no?, parecen como masa completamente fungible y especialmente apta para una maximización de beneficios fuera de ¿no?, una economía sana, libre, real, en el que haya producción de cosas, ¿no? Pero bueno, eso sería ya salirnos probablemente del ámbito de la legislación para entrar en otra manifestación de esta corrección política. Con lo cual, yo de momento lo dejo aquí. Yo creo que ahora podemos entrar en el debate y nada, encantado. Pues muchísimas gracias, Pablo, porque efectivamente a mí también me tira entrar en otros ámbitos, no solo en el de la legislación. Pero es cierto que con tu exposición, bueno, pues es que nos lleva a toda esa ingeniería que poco a poco, a través de ese fenómeno de dominación, pretende un cambio social, yo creo que evidente, ¿no? Y no sé si España es como un lugar de experimentación, pero desde luego a través de esa legislación estamos viendo una serie de fenómenos muy, muy alarmantes. Ese fenómeno de dominación y esas declaraciones políticas, pero también culturales, nos recuerdan, por ejemplo, a la ministra Celaá, con una legislación que no es directamente de familia, pero de clarísimo impacto familiar, diciendo que de ninguna manera podemos entender que los hijos pertenecen a los padres, ¿no? Yo creo que nadie entiende un hijo como un objeto de pertenencia, pero precisamente con lo que tú has dicho, quienes naturalmente quieren a los hijos y se preocupan por ellos son los padres. ¿Por qué este, no goteo, sino aluvión de medidas que van directamente en contra de lo que corresponde de esa determinación previa del interés del menor o de la protección, no solo del menor, porque es más vulnerable, ¿no?, pero en realidad de toda la institución familiar, porque si luego nos vamos a otro tipo de legislación, los mayores que también pertenecen a la familia, bueno, pues también se encuentran
en una situación de precariedad, ¿no? No digamos los dependientes, no digamos los que tienen algún tipo de discapacidad, no digamos, y nunca, según esta deriva que va tomando el ámbito legislativo, la decisión va a corresponder en última instancia a ellos, no a otros criterios. Todo esto es parte de esa ingeniería social. A ver, o sea, primero, o sea, yo creo que cuando la ministra dijo, la entonces ministra dijo que los hijos no son de los padres, no pertenecen a los padres, no son de los padres, hizo una trampa del lenguaje. Pero claro, yo puedo decir, esta mano es mía, ¿no? Es mi mano, y también digo que es mi ordenador, pero lo estoy utilizando en un sentido distinto, porque el ordenador, si en un momento dado ya no me funciona, no tengo ningún problema en sustituirlo, ¿no? Y tirarlo a la basura, pero tengo poco interés en cortarme la mano. Claro, ¿no? ¿No? Normalmente. En principio, ¿no? Digo, sí, ahí está el caso patológico que pueda tener que hacerlo para evitar un mal mayor, pero en principio no tengo ningún interés en cortarme la mano. Aunque diga que mi mano es mía, ¿no? Que diga que mi mano es mía no quiere decir que yo la vaya a utilizar como un producto, como algo de desecho o como algo que pueda manipular como si fuera una cosa. Claro, lo mismo sucede con los hijos. Uno cuando dice que son sus hijos, porque los hijos le pertenecen, o que en realidad poca gente dice los hijos le pertenecen, pertenecen a mi familia, que es algo distinto también, no está diciendo que pueda hacer cualquier cosa con sus hijos. ¿No? Que mis hijos me pertenezcan, aunque también yo les pertenezco a ellos, quiere decir que yo tengo una obligación respecto de ellos superior que con cualquier otro y por tanto tengo que poner un cuidado mucho mayor que con cualquier otro. Y nadie diría, ¿no? Que entonces puedo hacer lo que no haría con mi mano lo haría con mis hijos, pero sí lo haría con mi ordenador que se me queda viejo, no me funciona o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que aquí hizo una trampa. ¿Hizo una trampa para qué? Pues precisamente para decir que que quien tiene que decidir la educación no son los padres, sino que es el poder público, ¿no? Es el poder público y, digamos, planificando, ¿no? Cómo tenemos que actuar en todos los órdenes de la vida. Y para ello, ¿no? Lógicamente, yo creo que no hay ningún planteamiento político que pueda aspirar a tener éxito si no tiene un mínimo engarce con lo real. Porque si no queda tan en el aire que no tiene capacidad no tiene capacidad de enganche, ¿no? Por así decirlo. Claro, hay argumentos o hay problemas, mejor dicho, que sirven de coartada para este planteamiento. Es verdad que hay problemas de falta de equidad en la educación, yo creo que es una cosa que es cierta, que no siempre los sujetos sociales que quieren educar lo hacen porque quieren transmitir la cultura, sino porque quieren convertirlo en un negocio en el que la formación no importa, también es cierto, ¿no? Puede existir, que puede haber problemas de contaminación que justifiquen, bueno, que digan que, hombre, pues que si tenemos un estilo de vida distinto y echamos menos basura por ahí, es mejor, también, todo eso, ¿no? Y es verdad, son cosas reales. Claro, yo no sé si luego lo que quieren es dirigirse contra esos o afrontar los problemas reales, pues utilizarlo de coartada, ¿no? Claro, como existe eso, pues para que la gente no se tenga que mover, por tanto se contamine menos, que vayan al colegio, que yo digo que es el que está a su lado. Y además, para evitar los problemas de falta de equidad, ¿no? En lugar de ver de qué manera todos pueden acceder a lo mejor, lo que hago es que hundo a los que tienen determinadas opciones educativas para que todos recibieran la misma educación, digamos, virriosa, en la que además no hay ningún tipo de freno a la última ocurrencia del poder, ¿no? Entonces yo creo que hay, una manipulación del lenguaje con un proyecto político. Que dices, no es directamente educativo, hombre, sí es directamente educativo, porque al final de las cosas, digamos, más importantes de la reforma de la ley de educación que impulsó la ministra Celaá no es, siendo grave, el que se pueda aprobar o pasar de curso con suspensos y demás, sino son dos. Uno,
la modificación del artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación, que señala los fines de la educación, donde ya no está la transmisión de conocimientos, cosas que merecen ser transmitidas a las generaciones que vienen, sino es todo, con todas las comillas del mundo, educación en valores. Por tanto, lo que decíamos antes, la asunción como criterio ético de lo que ha definido previamente el legislador. Y segundo, la inversión de la subsidiariedad en materia educativa. A la hora de planificar cómo crear la red de centros docentes, en lugar de el poder público ver cuáles son las demandas de las familias y atender a esas demandas, y si la demanda de la familia es un centro de iniciativa social, pues poner los recursos para que tenga posibilidad de existir esa enseñanza de iniciativa social, hacerlo al revés, ¿no? Primero hay que planificar una red de titularidad estatal, y solo cuando la red de titularidad estatal no llegue, si acaso vemos cómo ayudamos a algún sujeto privado que, digamos, pueda prestar el servicio donde no llega el Estado. De nuevo, vemos la inversión del principio de subsidiariedad al que yo hacía referencia, ¿no? Por tanto, la completa estatificación de la transmisión de la cultura, o la no transmisión de la cultura, y el impedir a la familia el cumplir con una de sus finalidades, que es precisamente la educación de sus hijos. Claro que la ley educativa es una ley de profundo impacto familiar, ¿no? Muy bien, antes de pasar a esa parte de compartir también un poco de un sándwich, una tortilla, sí, vamos a abrir aquí el coloquio, tanto para los que estamos aquí presentes como para los que están conectados. No sé si Carmen Sánchez Maillo quiere hacer algún comentario, pregunta. Sí, también reflexión, Pablo. Gracias por estar aquí y nos has dicho cosas interesantísimas y muy preocupantes, y como también desde aquí, desde el Instituto de la Familia, pues estamos muy metidos en este tema. El tema de lo del control del lenguaje es una cosa importantísima y gravísima, ¿no? Ese neolenguaje que tienen, que por un lado nadie entiende y hay que aclarar, pero está produciendo, vamos, hay que aclarar porque nadie lo entiende, las propias leyes, y el control de la mentalidad y del pensamiento que se está produciendo con eso. A mí me dejó muy triste y muy preocupante cómo, y lo hemos comentado ya en distintos foros, pues quieren que desaparezcan, entre otras, la palabra padre y madre. En la ley del aborto ya no está la palabra padre, en otras leyes no están tampoco esas palabras, en documentación, y grandes empresas desde recursos humanos se les está... Entonces, bueno, y claro, eso lo conectabas tú con decías en algún momento, y él engarce con lo real. Eso no es lo real. Eso por un lado, o sea, lanzo como reflexiones, ¿no? El tema de lo del lenguaje es muy preocupante, y ya todos de alguna manera nos sentimos incómodos también de no decir, de no desdoblar, se ha generado, ¿no? Eso un poco en la mentalidad de todos. Luego el tema del derecho antidiscriminatorio, y es verdad que las leyes bajo el parámetro de las cláusulas de no discriminación, que está en todas las leyes, se produce también un cambio en la mentalidad. Cuando tú, que eres de constitucional, tenemos un derecho antidiscriminatorio que no era necesario, pero claro, es que ese no era el objetivo. Lo que pasa es que bajo el objetivo de la no discriminación se llega a todo lo demás, ¿no? Esto también lo lanzo como reflexión, y entonces no se puede discrepar, o sea, porque es que discrepar es fobia, de tal manera que las leyes, si nos las tomamos al pie de la letra, nosotros que entendemos que hemos sido creados hombre y mujer y que tenemos una teología y una antropología, es que no se puede discrepar, es que no, porque eso es... Entonces, esto hasta dónde vamos a llegar, ¿no? con esto, porque como decías tú, el engarce con lo real, la inversión absoluta del sentido común y de las evidencias fundamentales, es decir, sí, pero ¿hasta dónde? Nos parece que hasta dónde, que esto ya no va a poder ser, que esto ya se para, que esto ya no... no sé, sí. ¿Nos atrevemos a hacer alguna predicción de hasta dónde llegamos? Si, no sé, lo planteo a todos, ¿no? Es decir, si ya aparecen la palabra padre y madre y nos lo seguimos tragando, o creemos que esto ya acaba. Yo creo que no acaba todo, al menos todavía.
No sé, todo eso te lanza como Sí. una cosa muy preocupante. El lenguaje, son muchas cosas las que digo, pero como provocadas por lo que nos has dicho. Sí, a ver, voy a intentar Te responder he dicho a... muchas cosas que podemos irlas hablando Sí. también en la comida. Vale. Las lanzo como Sí, no, pero... ahí al ruedo, ¿sabes? O sea, yo empiezo con la primera, ¿no? Por seguir con una de mis obsesiones en lo que quería transmitir hoy. Un diccionario, o sea, lo es en sí y lo ha sido históricamente. Un diccionario es una obra política, no es solo una obra lingüística, es una obra política. ¿Por qué? Porque en la medida en que establece un código de comunicación, también conecta lo real con lo simbólico y, ¿no?, qué es lo que podemos... Claro. Perdona, claro, todas estas leyes tienen un glosario, claro, tienen un diccionario. Claro, y por lo tanto, lo que estamos haciendo es intentar pasar ese diccionario, digamos, Claro. legislativo al diccionario de verdad, para entendernos, ¿no? Claro, pensemos, suponiendo que la educación todavía fuera, ¿no?, una educación como la de antes, así seria, ¿no? ¿Cómo se mide académicamente la expresión de un alumno? Entre otras cosas, se mide comparando, contrastando lo que dice con el diccionario, porque si utiliza palabras que no son, pues le dirán, oiga, la expresión, lo que usted quiere transmitir a lo mejor está bien, pero la expresión escrita es deficiente. Por tanto, el diccionario tiene un carácter normativo, ¿no?, de cómo designamos las cosas. Y cómo designamos las cosas es importante para cómo entendemos las cosas y, por tanto, tiene una capacidad, digamos, cultural grande. De nuevo, aquí está el profesor Elio Gallego y me da un poco de pudor hablar de esto delante suyo, pero ¿cómo subraya Aristóteles que el hombre es un animal social y político? Pues precisamente por el logos, por la capacidad de hablar y de designar las cosas y hablar de lo justo y de lo injusto. Y por tanto, el diccionario ya vemos que tiene que ver claramente con la dimensión política del ser humano, ¿no? Primera cuestión, por eso no es una cosa neutra. Cuando yo hablaba de engarce con lo real, yo no estaba diciendo que ese neolenguaje sea real o designe la realidad, sino que para poder tener éxito, el planteamiento tiene que tener algún engarce con lo real. Es verdad que históricamente, en algún momento, se ha tratado mal a determinados colectivos. Y esa herida, que es real, es verdad que a lo mejor magnificada y utilizada, ¿no?, para que el resentimiento sea el motor de la acción política, pero es verdad que esa herida real o la compasión ante la posibilidad de repetir la herida es lo que se utiliza para poder imponer eso. Claro. Mucho más ampliado todo, claro. Porque sí, no. La herida podría ser en la... Claro, pero es como hay personas que no han tenido como no hay personas que han tenido la suerte de tener un padre y una madre, porque, en fin, la vida es complicada y el padre no sé qué, o se murió. Vamos, en lugar de decir cómo acompañamos a la persona, utilizamos la herida. ¿Qué hay que hacer? Suprimir el Día del Padre, por ejemplo. Y así esa persona no se ve nunca recordada en su herida. Claro, lo cual además, por cierto, para mí tiene un punto de cierta crueldad, porque lo que hace es impedir ayudar a las personas a sanar su herida, sino simplemente hacemos como que no existen para evitar el problema. Pero a eso me refería con que tiene un engarce con lo real. Parten de ahí. Igual que la idea de la planificación educativa parte de un dato que también es real. Hay problemas de falta de equidad educativa. Y entre quienes pueden llevar a sus hijos a determinado tipo de colegios y otros, digamos, estando los mismos años en el colegio los niños, la diferencia en términos de conocimientos puede ser de casi 2 años. Como si unos hubieran ido sus hijos 2 años menos al colegio. Claro, ¿ese problema es real? Sí. ¿Que ha habido problemas de falta de equidad? Sí. Y eso es lo que se utiliza para, en lugar de corregir, decir, luego hay que planificar. Por eso digo, la segunda parte no tiene que ser, es construcción ideológica, pero si no hubiera habido nunca, claro, no es posible por la condición humana, pero si no hubiera habido nunca ningún tipo de injusticia hacia ningún tipo de persona, esta ideología no tendría ninguna capacidad de penetración, porque no podría explotar la herida de nadie y no podría explotar la compasión hacia nadie, porque estaríamos hablando de personas
dañadas que nunca han existido, con lo cual si no tendríamos la imagen de la persona dañada. Con lo cual, esa idea de cómo ayudar a esas personas estaría fuera de lugar, ¿no? Entonces, a eso me refería yo con que tiene que tener un cierto engarre con la realidad, claro, para construir una pretensión ideológica que, en mi opinión, aunque de forma distinta según el sujeto que la impulsa, responde a una lógica de poder. No sé si... Pues lo que vamos a hacer es, llevamos prácticamente 1 hora de grabación y vamos a terminar aquí la conexión online. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y quedáis convocados para la siguiente sesión, que en cualquier caso ya será después de la Navidad. Así que muy feliz Navidad a todos vosotros y nos vemos en la siguiente sesión del seminario del Instituto de la Familia.